correlación o semejanza con otras posiciones, posiciones que tienen lugar durante los años de oro, los 40 y 50, en otras zonas de la industria cultural. Digo, este conflicto que viven los dibujantes lo vivían paralelamente escritores, no es una atención exclusiva del campo de la historieta, sino que analizando los discursos en la historieta se podían entender más ampliamente algunas contradicciones o tensiones entre el arte y el mercado en la cultura argentina en general, en la cultura de la época. Allí, representativamente, revistas, como decía, seguimos en los años de oro de la historieta, revistas como dibujantes, Atelier buscaban emular revistas leídas no tenían una circulación restringida, cuando entrevistó a todos habían leído, todos habían formado, todos habían suscrito, habían tenido acceso a estos materiales y permanentemente buscando emular la figura del escritor, relativamente en el caso de Columba, hacer imagen de Ramón Columba, o la situación del modelo vivo, cuando en realidad los dibujantes no trabajan con modelo vivo. La revista Atelier, que el título alude también a la pintura, por otro lado muestra modelos vivos cuando muestra mujeres, cuando los dibujantes en realidad no trabajan con un modelo vivo, y cuando dibujan mujeres las copian de las revistas o afiches cinematográficos o revistas de moda. Por lo tanto, la manera en que se construye esta posición en el campo me resultó sumamente interesante para comenzar a pensar el problema, a qué estoy ubicada en los orígenes de la tesis. Y en este marco, además de las posiciones de los dibujantes o de qué manera construyen sus discursos, obligatoriamente, aunque no perteneciesen a mí, no hacen parte de mi recorte de periodización, tuve que, como estado del campo entero, ir a ver cuáles eran las revistas y editoriales más significativas. Solo algunas, ahí traje un archivo con imágenes que podemos hacer circular después, en donde hay varias capas más, no sé si ahora, pero por ahí ahora que ya tengo las imágenes, en donde hay muchísimas capas más editoriales, es una selección muy restringida. De la etapa de Frontera, Twitter, y desde luego en todas estas editoriales de la edad de oro de la historieta, la más importante en términos de ruptura o de avanzada en el campo, yo la editorial Frontera de Héctor Oesterheld. La figura de Oesterheld como guionista de historieta, pero las revisiones o las distintas versiones, mejor dicho, del Eternauta marcan todo el recorrido de mi tesis. En el 68 y el 84 aparece Oesterheld y sus series como un punto de inflexión sumamente importante. ¿Por qué esto? Porque aparece, también hay otros autores que publicaron, que comienzan a publicar en la Edad de Oro y siguen publicando en la década del 80. Y no los relevé y no aparecen en todos los capítulos. Porque metodológicamente la producción de Oesterheld, en la vida y obra, porque trabajé en distintos aspectos, tanto de su vida como de su obra, aparecen allí como un mojón importante, un punto de inflexión. Por un lado, porque la trayectoria de Oesterheld permitía pensar en esta relación
calidad de Borges. Él escribe poco, yo escribo mucho, ¿no? Él se dirige a un público restringido, pero yo a un público amplio. Entonces, ¿de qué manera esa tensión entre el campo literario y el campo historietístico se puede leer en el cruce de posiciones? Pero por otro lado, como la perspectiva de Oesterheld permite leer el corrimiento de esa posición, como se ve claramente en la segunda parte del libro, en donde la relación allí se da en términos de arte y política, o también cultura de masas y política, en un proceso de radicalización de su posición política, de un pasaje que podría interpretarse en términos de un antiperonismo al peronismo y del peronismo a su militancia en Montoneros. Las distintas versiones del Eternauta me permitían leer como de contenido, ¿no? Me permitían leer cómo se había producido ese pasaje, pero también en términos de forma, no solo de contenido, por los canales de circulación, de qué manera circulan primero en las décadas del 50 las series de Oesterheld, por dónde circulan las series de Oesterheld en la década del 60, por dónde circulan en los 70 y en los 70, dónde se reeditan en los 80, hacia el final de la tesis, cuando vemos cuáles son en los momentos, en los años de transición democrática, cómo se reconstruye su obra, cómo se reeditan sus series como obra, ¿no? Como homenaje, me permitían pensar en los canales de circulación que van desde lo más masivo a lo menos masivo del mercado, por un lado, y por otro lado, cómo estratégicamente Oesterheld piensa en un público lector determinado. Ahora después vamos a ver un poco de eso. Todavía estamos ubicados en los años de oro, estas son reediciones de la década del 60, muchas de qué manera se sigue reeditando el Eternauta, no el Eternauta original, sino se siguen agregando capítulos y episodios durante la década del 60, y cómo, bueno, está en el libro, ¿no? Pero de qué manera estas reediciones en los 60 ya no aparece como nudo problemático la invasión clásica oesterheldiana de los 50, sino que allí comienza a aparecer en los 60 otro enemigo, en el contexto de la Guerra Fría primero y luego el enemigo imperialista a finales de los 60. Ahora bien, esta cuestión del 68 que planteé al principio como punto bisagra del comienzo de la investigación, marca por un lado un trasfondo político y cultural sumamente rico para el análisis, todo por el Cordobazo y realmente un momento de radicalización, de aceleración histórica propio de los finales de la década de 60. Por otro lado, la realización en el Instituto de Itela, en la sala del Instituto de Itela, de la mano de Oscar Mazzota, Romero Brest, David Lipsy y colaborador Kai Steinberg, joven Kai Steinberg por entonces, y este contacto que se va a dar entre el campo, un sector, mejor dicho, del campo intelectual y artístico y algunos actores de la historieta. Y lo que me interesó al analizar las revistas que circularon durante la etapa, el catálogo de la editorial que es ese, esto es una sota y una nota central que realizaron en primera plana,
fuertes signos de crisis, ¿no? Muchas de las editoriales habían cerrado, los autores no publicaban y recurrentemente en las entrevistas de la etapa aparecía esta mirada de ahora qué vamos a hacer, ¿no? De se acabó el mundo, cierran las editoriales, no tenemos trabajo y entrevistando autores de esa etapa, la mayoría planteaba una situación sumamente crítica en términos económicos, no tenían dónde publicar y todavía no estamos en un momento, como se iba a ocurrir más adelante, en el que los diarios a partir de las tiras gráficas van a constituir un nicho de mercado para que muchos de sus autores puedan publicar periódicamente. Todavía tampoco estamos en una etapa en donde el mercado internacional constituye una fuente de trabajo. Así esto se va a dar avanzada la década 70. Por lo tanto, es un momento fuertemente crítico para los autores y, paradojalmente o no, interesante para un sector intelectual. ¿Por qué es interesante para el sector intelectual la historieta en este momento? Por un lado, porque a finales de los 60 esa retracción del mercado se puede leer en términos cuantitativos, pero no cualitativos. Hay una serie o un conjunto de excepciones, son solo excepciones, que dan cuenta de una historieta no habría que decir de vanguardia, pero una historieta de avanzada o fuertemente experimental en términos gráficos y estéticos, que aparece allí justamente a finales de los 60. Quedó fuera del libro, también algo que estaría bueno explicar, pero había trabajado fundamentalmente con la producción de Alberto Brecha, de Coppi y de Quino, para justamente dar cuenta de figuras muy distintas, ubicadas con trazos gráficos muy distintos, estilos, pero que también habían producido las rupturas de manera diferente, que me permitía contrastar, para decir en definitiva que sí, había habido efectivamente a finales de los 60 una transformación en el campo, una transformación gráfica. De alguna manera esta caída del oficio, el derrumbe de la industria, había permitido que algunos autores, en el caso de Alberto Brecha es muy significativo en ese caso, pudiesen experimentar gráficamente, porque comenzaban a publicar en espacios, en revistas que a priori no estaban destinadas al público